visita. Él es historiador, es politólogo, pero también es músico y es un gran productor. Sí, ya lo conocen. Él también es compositor y si está acá es porque es emprendedor, un luchador de la vida. Conmigo conectado, Fer Asiático. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, al contrario, buen día. Bueno, hablemos primero de por qué elegimos este apellido, porque sos historiador de Asia. Me gusta esto de cambiarnos el apellido. Bueno, yo soy historiador y trabajo de clases y escribo mucho y quería tener para mi carrera musical otro nombre, que no se mezclen las dos carreras, ¿no? Y como me dedico a estudiar Asia, como soy especialista en Asia, bueno, me pareció que era simpático y que me representaba usar el ser asiático. ¿Y por qué elegís Asia? ¿Qué te llamó la atención? Mira, para serte sincero eh, yo soy doctor en historia y en ciencia política y me especialicé en América Latina hace muchos años, 10 años, un poco más. Y bueno, en América Latina las cosas para estudiar estaban complicadas, mucha política, mucha pelea, no podías ir a ningún lado que enseguida había que tomar partido y pelearse. Entonces dije, bueno, vamos a buscar algo donde pueda estar tranquilo, hablar lo que quiero, y que sea raro y que no moleste a nadie. No importa de qué lado estés de la grieta, te va a interesar lo que tengo para decirte de Asia. Bien, qué buena elección, qué sabia, porque también estás eligiendo cómo trabajar de manera más fluida, me imagino, ¿no? Y como diferente. Totalmente. Es cómo poder hablar con todo el mundo y no tener que empezar a negociar qué pensás, qué no pensás. Y además te cuento algo, finalmente, hablar de Asia, hablar de los países de Asia, siempre estás hablando de tu país. De ¿Por alguna qué? manera los problemas humanos son iguales en todos lados. Mm. Entonces, cuando uno piensa en Tailandia, piensa en Vietnam, piensa en Indonesia, también pensás en Argentina y comparás todo el tiempo. Así que nunca se abandona el lugar desde donde preguntás. Es verdad, he estado en esos tres lugares y hasta mismo estando ahí uno sigue conectando con la comparación constantemente. Bueno, me quiero ir de este lado y ahora quiero que nos enfoquemos en esto de que además de ser doctor y como decíamos, politólogo, historiador, sos músico. Sí, soy músico desde antes de todo eso, desde Ah, chico. ajá. Eh, pero te puedo decir, con el tema del emprendedurismo es importante esto porque siempre toqué en bandas, con otros, en grupos donde todo el mundo pone algo y en general es más fácil porque somos 5, 6, 4, 3, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero de repente después de la pandemia, en la pandemia me quedé solo, ¿no? No se podía, durante mucho tiempo no te podías reunir ni ensayar. Y bueno, y ahí dije, tengo que hacer las cosas por mí mismo. Entonces conseguí un software que permite grabar, tenía unos teclados, conseguía unas cosas más y armé un pequeño estudio digital en mi casa, con lo que empecé a aprender a trabajar solo, a reemplazar a otros en la medida de lo posible, haciendo lo que hacían otros. Por ejemplo, yo no tocaba la batería, pero empecé a aprender a programarla. Yo no tocaba el bajo, aprendí a que la computadora lo toque. Así que bueno, empecé a componer yo, empecé a trabajar solo, pero con todo esto, y cuando terminó la pandemia, bueno, salí a la calle con todo ese tiempo ganado, ¿no? Y ahí decidí seguir un poco con mi propio proyecto. Que es el tiempo Eh, que queda, ¿verdad? claro, que justamente hablando del tiempo, Por ¿no? eso. Que es algo que me preocupaba mucho, el tiempo perdido, el tiempo que nos queda para hacer las cosas, y con todo este saber de aprovechar la pandemia para poder estudiar estos programas, estas nuevas formas de utilizar la tecnología para componer y para tocar. Qué bien. Y sabés, lo primero que pienso es esto de qué loco que vos decidiste aprender y no esperaste a salir de la pandemia, a desesperar, a decir, bueno, yo solo sé o cantar o hacer una cosa. No, voy a buscarme todos los instrumentos que faltan para hacerlo con mis propias manos y en este caso con un programa. Digo, si eso no es ser emprendedor y rebuscárselas para hacer lo que realmente te apasiona, no sé qué es. ¿Y cómo, Sí, sí. perdóname, cómo hiciste para monetizar esto? ¿Cómo llegó el momento de que este proyecto pueda ser algo que no sea simplemente un hobby caro? Bueno, mira, con mi música, con el disco, en eso está difícil monetizarlo, pero con el saber, con lo Ujú. que aprendí, pude hacer música de películas, pude hacer jingles, pude hacer cortinas para programas. Entonces, digamos, el saber, aprender a programar, aprender a tocar con la computadora, aprender a hacer todo solo, me sirvió para poder
financiar lo otro, digamos, ¿no? Así que sí, me vino muy bien porque yo en una perspectiva que no tenía, esa de vender un producto de mi saber musical. Pero sí, fue así. Y incluso hasta hace poco hice otro jingle para un programa de radio y me fue bastante bien con eso, ¿no? Entonces creo que el saber obviamente me redituó. Igual sos un hombre del saber porque las dos carreras que elegiste también son carreras que hay que tener mucha información, entendimiento, mucha lectura, mucho análisis. ¿Cómo pudiste vincular la música y esto? ¿Por qué elegiste estas dos carreras tan diferentes? Justamente porque eran diferentes, ¿no? Porque el tema más académico es una cuestión muy racional, donde vos tenés reglas muy estrictas, tenés que escribir de determinada forma, tenés que ceñirte a una forma discursiva muy racional, donde lo emocional no tiene ningún lugar. En cambio, en la música, aún haciendo negocios, aún vendiendo la composición, el armado de las melodías, las letras, todo siempre hay un lado que no es el racional, que no tiene que ver con las estructuras fijas, sino que tiene que ver con la improvisación, con la poesía, con la letra, El con lo arte. lindo, con lo bello, claro. Sí. Entonces me pareció que necesitaba hacer las dos cosas. Me encanta. Y con el diario del lunes, Fer, ¿qué nos puedes decir a los emprendedores a la hora de mezclar rubros? Porque a veces uno dice, no, yo ya me estoy dedicando a esto, ¿por qué voy a apostar en lo otro? Mira, te voy a decir con un ejemplo de mi profesión. Sí, En los últimos siglo XX y parte del XXI, cuando vos estudiás historia, era la historia de los romanos, la historia de los griegos, vos tenías que ser un historiador de las cosas serias, solo una cosa, la historia de un país, la historia de las batallas, pero hoy es la historia de la gastronomía, la historia de la moda, hoy los campos se cruzan, es decir, ya claro. no hay avenidas de un solo sentido. Entonces, vos lo que hagas te lleva a múltiples lugares. Mm. Y me parece que eso porque hay audiencias enormes para todo, porque están las redes sociales y porque todo está mezclado, ¿no? Entonces yo creo que hoy cerrarse en una cosa no es racional, ¿no? Te impide llegar a más gente. Bien, y en cuanto al disfrute, Fer, así ya vamos cerrando, el disfrute de poder hacer lo que te gusta y ir solventando una cosa con la otra, ¿qué puedes decirnos al respecto? Mira, eso es crucial. Creo que tiene que ver con la madurez también, ¿no? Quizás en un momento cuando yo tocaba con otros músicos, calculabas cuánta gente viene, cuánta gente llegué, y ahora lo que a veces me siento, ¿viste? Y abro Spotify y veo mi disco ahí Mm. y digo, la satisfacción personal, ¿no? De haberlo pensado, tocado, creado, luchar contra todos los inconvenientes y que esté ahí. Y que además me va a sobrevivir, porque todo lo digital va a estar en el mundo mientras yo ya no esté más, ¿no? Entonces Total. lo pienso como un disfrute y como un legado que dejo también, como un rastro de mi paso por el mundo que vos nunca sabés qué camino va a tener. Es como los libros, ¿no? Va dentro de un camino que nadie sabe para dónde va a ser. Me encanta, me voy a recontra quedar con esto, que es un legado y a quizá toda la gente que esté viendo hoy este programa diga, es verdad, todo lo que estoy dejando en mis redes sociales, todo lo que estoy poniendo en las nubes, andás a ver dónde termina, es mi gran legado. Así que bueno, Fer, gracias por esta conexión, por todos tus consejos, por tu historia, que también es parte de la inspiración para aquellos que todavía no se deciden a poder vivir de lo que amamos, que obviamente que puede ser una montaña rusa, pero como decís vos, si aprendemos, si estamos en constante aprendizaje, si vamos por lo que nos gusta y también aprendemos a tener huevos en distintas canastas, nos va a ir bien. Totalmente. Y además vamos a ahorrar mucho en terapia. Fantástico. Bueno, Fer, gracias. Tu arroba Dale. de Instagram está acá para que la gente te siga y te mando un beso enorme. Que termines bien el día. Gracias por todo. Un gusto. Chau, Gracias, chau. lo mismo para vos. Chau, chau. Y ustedes quédense conectados que todavía queda más de Emprendidos.